de nuestra vida. 15 días sin escuchar esta canción. Ay, no nos queremos despertar. No, pues No nos queremos despertar. Nos come la ansiedad, pero preferimos seguir soñando. totalmente. Elegimos creer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos y a todas y comenzamos con un nuevo vivo de Enredadas Vivo número 15 después de 2 semanas sin estar al aire. Volvimos. Acá estamos. Igual, de verdad, no voy a spoilear, pero bueno. Volvimos, pero van a pasar cosillas. No, claro, volvimos solamente por hoy porque nos vamos a tomar unas vacaciones por 15 días, ¿no? Sí, 2 semanas sí. que no vamos a salir. Vamos a hacer un al receso aire. invernal. Sí. Súper necesario para recuperar energías y después volver y seguir con esto que nos gusta, teníamos una abstinencia de hacer estos vivos y pasaron muchas cosas. Obviamente que todo está atravesado por el partido de la selección argentina, casi que no se puede hablar de otra cosa. Nosotras vamos a intentarlo, no vamos a dejar de lado hablar sobre la selección argentina, el Mundial de Fútbol, pero también vamos a intentar hablar de nuestra agenda, ¿no? De la agenda propia que siempre planteamos desde Enredadas con las cuestiones de género, que son temas que a nosotras nos interesa. Totalmente, no podemos ser ajenas, ¿no? Esto, como dice Lau, a lo que está aconteciendo. Sea fanática, no sea fanática, sea fanático o no, digo, del Mundial, que la selección haya llegado a otra final por segunda vez consecutiva, está atravesándonos y es lo que está, ¿no? Ahí como primordial, digamos. Sí, nos atraviesa a todos y a todas. En este caso yo puedo hablar porque lo he manifestado varias veces que a mí el fútbol no me interesa. El mundial tampoco, de hecho, nosotras acá en algún momento lo hemos planteado, habíamos dicho, ¿no? Previo a que comenzara el mundial sobre que no había clima mundialista. Bueno, eso ya está, quedó viejísimo. Yo ¿no? lo planteé acá, yo era una de las, y digo, me gusta mucho el fútbol, no tenía ese clima del mundial hasta después del primer partido. Bueno, en este caso tiene que ver con que los resultados obviamente que acompañaron y estamos en una final nuevamente con la posibilidad de ser bicampeones, con lo que eso significa, porque no es un acontecimiento fácil de lograr. No. Y probablemente van a pasar muchas elecciones para que nuevamente podamos vivir una situación como la que estamos viviendo y como la que se va a vivir mañana en los Estados Unidos, en Nueva York, donde va a jugar la selección argentina contra la selección española, ¿no? Y hablábamos con Lau antes de arrancar el programa, todo lo que genera, ¿no? Hablábamos de los memes, de los videos, de cómo los emprendedores, las emprendedoras, las empresas grandes utilizan, ¿no? Lo que viene sucediendo con el fútbol, digo, para hacer marketing y nosotros no vamos a quedar afuera. Obvio que no. Porque nosotras seguimos con nuestra campaña de juntar los más de 1000 seguidores que necesitamos de nuestro Instagram para poder transmitir en vivo. Saben que lo estamos haciendo a través de mi Facebook porque todavía nos falta llegar a esos 1000 seguidores y seguidoras, así que también nos vamos a colgar del mundial y de lo que sea para intentar llegar a esa meta, ¿no? Sí, un poco volviendo a esto del mundial, retomando esto de que toda la gente está feliz y está contenta y quizás también esto del último partido más que nada, ¿no? De tanta cuestión de que si que la política, que no hay que mezclar, a ver, era más que un partido, quedó más que obvio. La reacción que hubo después de que nuestra selección utilizara esa bandera, que es una bandera, para las personas que no saben, que fue hecha el día anterior del partido por un grupo de pibes que lo hicieron con las sábanas
del hotel donde se estaban quedando. Entonces, hicieron todas las tramoyas posibles para poder entrar, para poder las tramoyas argentas, para poder ingresar esa bandera. Los jugadores la vieron, Chelsea la vio, fue, la tomó y bueno, ahí lo que pasó, lo que todas... Bueno, en realidad yo puedo no saber nada de fútbol, no saber nada sobre el mundial de fútbol, pero quiero acá decir, viste que yo politizo todo, bueno, efectivamente el fútbol también está atravesado por la política y aquellos que quieran negarlo, bueno, ellos son quienes están mirando otro partido. El partido en sí con la selección de Inglaterra ya de por sí tenía una carga simbólica impresionante. Fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien, queriendo ser más papista que el Papa, salió a hacer un recorrido por los distintos canales de televisión diciendo que se plegaba el gobierno nacional a las prohibiciones de la FIFA y de la seguridad de los Estados Unidos para que no se pudiera ingresar con banderas ni con ningún tipo de alegoría a la reivindicación de las Malvinas como argentinas, ¿no? Y la verdad es que quedaron totalmente fuera de lugar, desdibujados, porque si bien ya el partido tenía una carga simbólica importantísima previo a lo de la prohibición de las banderas, eso hizo que justamente este grupo de amigos dijeron, no, esto no puede quedar así, vamos a improvisar una bandera, que fue un pedazo de tela, una sábana, compraron pinturas y pusieron lo que vio millones de personas. Por eso todo fue el mundo. El hecho político probablemente más importante de los últimos tiempos, la dimensión que tomó, porque bueno, es lo que genera justamente las prohibiciones, ¿no? Cuando te prohíben algo, bueno, uno busca distintas maneras de poder eludir esa prohibición cuando justamente lo que vos considerás es que es injusta esa prohibición. Sí. Y que tiene que ver con esto, porque primero, cómo lo presentó la ministra de Seguridad hablando del mapita de las Malvinas, claro, desconociendo que forma parte de nuestro territorio. Es como, no pueden exponer un mapa que tenga la provincia de Tucumán o de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo haces? Claro, tenés que desconocer la historia. Es parte de nuestro territorio. Por eso digo, y eso es lo que justamente este grupo de amigos, como a la mayoría de los argentinos y las argentinas, nos pareció totalmente injusto. Y fíjate, para mí la enseñanza y la moraleja de todo esto es que no hay que ser obsecuentes. La obsecuencia creo que es uno de los peores males del mundo, porque justamente el gobierno de Milei quiso ser obsecuente con la FIFA, con el gobierno de los Estados Unidos, con los ingleses, con Inglaterra, y sin embargo quedaron totalmente desdibujados y pedaleando en el aire, porque fue el propio gobierno de los Estados Unidos que ayer en una conferencia de prensa dijo, bueno, no, en este país no hay libertad de expresión, y que los jugadores de fútbol hayan levantado esa bandera forma parte de la libertad de expresión. Bueno, Chiva, Calenchu, claro. Nuestro presidente debe estar muy medicado, me imagino, pobre. Bueno, pero eso pasa cuando uno no tiene un criterio propio y se deja llevar por los cantos de las sirenas, y querés quedar bien con uno y querés quedar bien con otro, y entonces vas adaptando tu discurso en función de lo que vos crees que el otro está esperando. Bueno, cuando sos un felpudo pasan esas cosas. La moraleja entonces, no hay que ser felpudos. Mucho, muy importante. Claro, sí. Hay que animarse a defender las ideas, las posturas que uno tiene, aunque a veces podemos estar equivocadas o no, pero bueno, uno tiene que sostenerlas, ¿no? Así que bueno, nada, quedó clarísimo que las Malvinas son argentinas, por si no lo entendieron. Y bueno, que fue un partidazo también, sí, ¿no? Fue un partidazo del que todos... Me vas a acordar, porque me agarra la... No, fue un partidazo de principio a fin, antes, durante, después, o sea, nada, digo. Y sí lo que quería decir, que sé que por ahí esto
lo replican y demás. Seamos piolas en el momento del festejo, digo, ¿para qué no tener que manchar un momento en donde nos encontramos todos para festejar, para olvidarnos un rato de toda la bosta que estamos atravesando, ¿no? Como país? Sabemos que muchas personas no las están pasando bien, como bien lo dijo Messi, que les dedicó ese triunfo a las personas, a las familias que no llegan a fin de mes. Lo digo porque yo festejo ahí en La Paz, en mi barrio, en la avenida Santa Fe, que nos encontramos todos, y siempre están las mismas personas. El que termina todo el festejo. Sí, y de hecho hubo una persona, un amigo que tuvo una lesión grande, lastimado, bueno, o sea, hay niños, niñas, digo, nada, hagamos una re joda, pero tranquilo, digo, sin violencia, no es necesario porque estamos disfrutando y festejando para estar feliz, no para terminar después todos contra todos. Digo, me parece que sí, es importante destacar esto, sobre todo cuando tenemos un Estado nacional que obviamente que no nos cuida y que no nos va a cuidar, todo lo contrario, se va a aprovechar de estas situaciones para exacerbar su odio y para descargar toda su bronca, muchas veces reprimiéndolo. Lo vimos también que pasó en la ciudad de Buenos Aires, así que también es importante poder cuidarse, quienes salgan mañana a la calle, independientemente del resultado del partido. Sí, cuidémonos, cuidemos la fiesta, cuidemos la alegría que nos permite vivir esta selección para aquellos quienes disfrutan el fútbol, ¿no? Cuando ustedes vean que se empiezan a desconocer, bueno, nos vamos a casa. Y digo, da bronca, ¿no? Porque uno quisiera quedarse. Sí, porque te la bajan. Pero bueno, así. También acá depende de cada uno. Lo mismo que pasó en el Obelisco cuando ganamos contra Inglaterra, digo, por 2 o 3 volucios, ¿no? Que se ponen a hacer cosas que no son necesarias y que obviamente, como dice Lau, ellos se agarran de eso, tampoco da para bala de goma, a las 3 de la mañana con un frío impresionante, que te tiren agua. Digo, no está bueno. Sí. Digo, hubo personas lastimadas, no da. Uno entiende el desborde, digo, es un montón de gente saliendo a la calle de manera espontánea, con ganas de festejar, es lo primero que te sale. Yo lo he visto también en mi casa, termina el partido y automáticamente el desahogo es salir a compartir con el otro y con la otra, y que eso es lo más maravilloso que nos da este mundial. Lo veníamos diciendo nosotras muchas veces, esto de la posibilidad del encuentro, del contacto con el otro, y yo creo que me parece, bueno, obviamente que cuando pase todo esto, como para poder analizar, ¿no?, qué era lo que estaba pasando, ¿no?, porque había como una contención por parte de la sociedad. Hoy en las redes está circulando mucho las reacciones, ¿no?, las reacciones, personas que ponen cámaras mientras se da el partido, para ver cómo son las reacciones de quienes están mirándolo. Y lo que uno ve es que automáticamente es el abrazo, es la contención con el otro. Bueno, algo nos está diciendo esa sociedad veníamos viendo esto de, bueno, no nos juntamos, la virtualidad hizo que se perdiera ese contacto con el otro y con la otra, y sin embargo el fútbol nos volvió a mostrar de que algo hay ahí, que cuando algo nos convoca, podemos permitirnos ese tipo de cuestiones. Bueno, digo, está buenísimo ver, a mí me gusta, yo no miro el partido de fútbol, no, pero sí me gusta ver el festejo popular, y bueno, ojalá que sea de la mejor manera este domingo. Por favor. No, yo no quiero decir nada, porque acá los camuleros, que no digas, que no te necesito. No, bufa. Acá nos dice, bueno, vamos a saludar a quienes están acá en vivo. Anita, a nuestra querida negra la Nati. Nati dice, no son todos, pero siempre un hombre violento. Sí, a ver, estuve en varios festejos y los que comienzan con todos son varones. O sea, no. Así que bueno, esperemos esto, nada, que mañana tengamos la fiesta paz, sea cual sea el resultado
que seguramente seamos bicampeones o no, vamos a salir a festejar igual, seguro, estoy segura de eso, que sean tranquilos, sin joder el festejo del que tenemos al lado. Así que bueno, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Bueno, yo estoy sorprendida con esto de las cábalas, si bien sabemos que en el fútbol, y sobre todo después de Bilardo, ¿no? Digo, sí, hay ahí como una cultura con respecto, pero que ahora está muchísimo más exacerbado, que todo el mundo, que mientras está sucediendo el partido te empiezan a llegar cadenas de memes, de congelar no sé a quién. A mí no deja de sorprenderme ese tipo de cuestiones, o bueno, repetir lo mismo que hicieron en el 2022. Y la creatividad, digo, como decíamos antes también de empezar, la creatividad argenta es increíble, es excepcional, es envidiable, digo, yo creo que no hay otro país, por eso Argentina es el mejor país del mundo. Bueno, escuchaba una canción, porque acá también hay no solamente la de La Mosca, que bueno, fue tan popular en el 2022, sino que este año también hay otras tantas, la que habla de la cuarta estrella, la del partido con Inglaterra, bueno, en fin. Todos hicieron su canción, y que son muy creativas y con letras muy emotivas. Y escuchaba algunas canciones de la selección española, y es España. Ay, no, es un horror, discúlpenme, pero es un fiasco, es un espanto. O sea, bueno. Nosotros por eso digo, somos el mejor país del mundo. Es así, no hay otra. Bueno, vamos a bajar un poco la ansiedad, cuesta, y nada, vamos a intentar también hablar de otras cosas. Por supuesto, vamos a intentarlo. A lo nuestro que hemos venido para eso, ¿no? Sí. Pero bueno, es difícil, estamos haciendo distintas cosas para llegar mañana vivos a las 4 de la tarde, no, a las 4 de la tarde. Bueno, veremos, a cruzar los dedos para aquellos que creen en las cábalas, aquellos que por favor, no corten las cábalas, no, se los pido por favor. Igual tenés ese, el anulo mufa, que sí, también. Se ríe. Yo me río porque, bueno, en fin, también eso va a ser algo que para analizar en otros programas. Vamos a esperar primero, porque no quiero ser responsable. No, vamos a esperar, y bueno, y ahora comenzamos con nuestros temas. Vamos a comenzar con este tema que nos había quedado pendiente, porque hace unas semanas se estuvo hablando mucho en algunos medios por la repercusión que generó la difusión de unas imágenes que fueron modificadas con inteligencia artificial en un colegio secundario de Cava, ¿no? de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y obviamente que esto reabrió el debate sobre qué hacer frente a la violencia de género digital, en este caso, ¿no? ¿Cómo se interviene en estos casos, sobre todo por parte de la comunidad educativa? Digo, estos temas los que hacen justamente es replantearnos, bueno, ¿cómo hacemos, cómo resolvemos en una comunidad educativa frente a estos hechos que tienen que ver con violencia por motivos de género? Lo que pasa es que es una violencia que es de manera digital. Y bueno, nada, se trataba de un grupo de adolescentes de entre 13 y 14 años que modificaron imágenes de sus compañeras y que le pusieron precio, monetizaron esas imágenes y comenzaron a venderlas. Bueno, obviamente que esto genera repercusión en esa comunidad educativa, y lo que nos plantea es, bueno, ¿qué hacemos frente a estas situaciones? Porque es entendible que las víctimas, las mujeres que son adolescentes, frente a esta situación, lo primero que se pida, o sus familias, es la exclusión, ¿no? La expulsión de estos adolescentes de la escuela. Y es un planteo válido, porque uno entiende que
aquellas mujeres que se vieron afectadas no quieran seguir teniendo contactos con sus agresores. Pero la comunidad educativa tiene la responsabilidad también de no excluir a esos varones. Yo pensaba porque ¿qué pasa después con esos varones? Si vos a un pibe de 13, 14 años lo expulsás de la escuela, ¿qué haces con ese pibe? Claro, ¿Dónde va? ¿Dónde va? Porque aparte, con el antecedente, es muy difícil que quizás en otras escuelas también los acepten. Y entonces, ¿qué los dejas fuera de la escolarización? Primero que no se puede, porque la educación secundaria es obligatoria. Entonces, bueno, son problemas que hay que abordar, que hay que poder pensar entre todos y entre todas. No hay una solución mágica. Eso también es importante poder hablarlo, porque muchas veces, y que quizás frente a estas situaciones en los grupos de WhatsApp, en donde se empiezan a surgir los debates, ¿no? Entre muchas veces las familias que buscan soluciones rápidas y punitivistas, ¿no? Es lo primero que sale. Y bueno, y hay que poder pensar en este tipo de cuestiones, porque la escuela tiene una responsabilidad. Obviamente que tiene la responsabilidad de proteger, por un lado, a las víctimas, a las mujeres en este caso, que sus imágenes modificadas fueron comercializadas, y por otro lado también el derecho de ese pibe de terminar su estudio secundario, ¿no? Sí, es como vos decís, me parece que ahí tiene que haber como un trabajo colectivo entre la escuela y la familia. Sí. Importante, súper importante. Porque además, en este caso en particular, obviamente que es un tema que terminó llegando, que salió del ámbito escolar y llegó al sistema penal, porque hicieron una denuncia, claro, las familias de estas chicas que sus derechos fueron vulnerados. Pero más allá de eso, también tenemos que poder pensar, la ley EMA, que justamente lo que intenta es poder establecer un protocolo en las instituciones educativas para ver cómo se reacciona, qué es lo que se hace, cómo se aborda el tema frente a estas situaciones que claramente se repiten cada vez más, porque, bueno, el ámbito digital es un ámbito en donde hoy permanecemos, todos y todas, y los adolescentes no son ajenos a eso. Pero bueno, entonces hay que poder pensar estas nuevas problemáticas y que obviamente, ¿qué es lo que establece ese protocolo, ese proceso? ¿Qué hacemos frente a estas situaciones? Es importante poder establecerlo y también entender que cada escuela tendrá su particularidad, que cada situación, que es importante escuchar a las víctimas, a las mujeres. Por esto que digo, es entendible que una adolescente no quiera seguir compartiendo con la persona que vulneró sus derechos, ¿no? Y es totalmente atendible. Bueno, ¿qué se hace frente a eso? ¿Cómo hacemos para conciliar los derechos de las víctimas con el victimario, sin excluirlo, que siga estando en la escuela, sin echarlo, pero también haciéndolo reflexionar y que se responsabilice por sus acciones, ¿no? Que generaron un daño a otra persona. Son todas estas cuestiones que tenemos que poder pensarlas frente a estas situaciones. Y en general, lamentablemente, como decía en los comentarios en los grupos de WhatsApp, se buscan una respuesta punitiva, ¿no? Como que todo tiene que resolverse en el sistema penal. Y acá estamos hablando de adolescentes, que no le quita responsabilidad que sean adolescentes, pero también hay que poder hacer un trabajo de reparación y de reflexión frente a eso que están haciendo, porque si no es como que seguimos repitiendo y como que no se toma conciencia de alguna manera de lo mal que se está haciendo. Hay que seguir trabajando con estas cuestiones, y hay que estar muy atentas, hay que estar muy alertas frente a lo que está pasando. Y también porque pensaba, ¿no? Un grupo de adolescentes que ahora modifica o manipula las imágenes de sus compañeras con inteligencia artificial
y lo hacen porque pueden, porque hoy existe una herramienta que te permite ese tipo de cuestiones y a la vez las comercializa. Claro. Bueno, ahí también está hablando de algo, nos está diciendo algo, obviamente que los pibes están necesitando sus ingresos, su plata, porque muchas veces sus papás no pueden financiar todas las cosas que necesita un adolescente. Bueno, son nuevas problemáticas con las que nos enfrentamos y que tenemos que poder buscar una respuesta, ¿no? No es claramente, no es algo que vos vas a decir, no, sí, hago de esto un emprendimiento. Sí, no. Entonces hay que seguir buscando la vuelta, como decís vos. Sí, y lo que vemos también es que hay muchas instituciones que no saben cómo abordar estas situaciones que muchas veces vemos comunicados a través de las redes, repudiando la situación, pero que no basta únicamente con eso. Hay que poder hacer una reflexión colectiva en la institución educativa y nuevamente volvemos una y otra vez a la ESI, ¿no? Como esa herramienta que nos permite trabajar con los pibes y con las pibas dentro del aula, con las familias también, sobre la importancia de cuidar la intimidad del otro, el cuerpo del otro, primero de visualizar al otro como un par, como un sujeto de derechos y lo importante de poder, de darse cuenta de lo que vos estás haciendo está dañando a un otro. Así es muy difícil en este contexto porque desde arriba nos bajan otra línea totalmente distinta, ¿no? Sí, acá en relación a lo que vos venís diciendo, podemos mencionar, y seguimos defendiendo la ESI como decís, repudiando en este caso los dichos de Clara Mucio, que días atrás dijo que la ESI le arruinó la cabeza a un montón que le arruinó la cabeza a los pibes, ¿no? A los chicos. En este caso no es así, digamos, sabemos que la ESI no son ideologías, que justamente viene a eso, ¿no? A lo que vos estás diciendo, a reconocer la perspectiva de género, a valorar la afectividad, a cuidar el cuerpo y la salud, a respetar, la diversidad y a ejercer nuestros derechos. O sea, que los pibes, las pibas, las niñas, los niños, niñas, las adolescencias sepan cuáles son sus derechos. Entonces también cuando saben cuáles son sus derechos pueden defenderse. Sí, y también hay que hacerse cargo también del contexto en el que estamos atravesando, en donde muchas veces los pibes y las pibas están solos totalmente, sí, ¿no? Y obviamente que uno entiende que hay padres, hay madres que están cada vez, tienen que dedicarles más horas de su tiempo a laburar para parar la olla, y eso es una realidad que forma parte de este contexto, que no es algo que aparece desde el cielo, de un paracaídas, sino que se van generando las condiciones para que los pibes cada vez estén más solos, que no tengan resortes de contención, que no tengan a dónde acudir cuando suceden este tipo de cuestiones. Y en ese aspecto también tenemos que hacernos cargo. Yo lo que muchas veces noto frente a estos hechos es que todos queremos soluciones mágicas, ¿no? Como que creemos que se va a resolver la cuestión porque se echa o se saca a esa persona que de alguna manera generó caos, disturbios, donde había paz y tranquilidad. Entonces, excluyendo a esa persona o a esas personas, ya todo vuelve a la normalidad. Y no, tenemos que hacernos cargos de las cosas que pasan. Lo hemos dicho muchas veces acá en Enredadas, no seguir escondiendo la mugre abajo de la alfombra. Lo que hacemos desde el feminismo justamente es lo que queremos discutir sobre estas cuestiones, pero discutirlas sin señalar, sin acusar, hacernos cargo de la sociedad en la que formamos parte, de lo que se está generando y ver cómo abordar los temas de la mejor manera,
tratando de reparar el daño que se cometió, pero también pensando en la prevención, ¿no? Realmente, y también para agregar, digo, y con fundamentos, ¿no? En este caso podemos decir que hay un informe que el 80% de las adolescencias y las infancias que pueden llegar a denunciar un abuso, lo hicieron después de tener una clase de ESI, una actividad de ESI. O sea, volvemos a lo mismo. La ESI salva vidas, no es como nos quieren imponer hoy desde el gobierno de Javier Milei, que les estamos quemando las cabezas a los pibes, que los estamos adoctrinando. No, tenés números, tenés que dicen que la ESI sirve, que la ESI está para defender la vida de esos pibes. Sí, y nuevamente como que tenemos que hablar de que estamos hablando de adolescentes, que estamos hablando de menores de edad, sobre todo, bueno, digo, va a entrar en vigencia la ley de la baja de la imputabilidad. Me parece que ahí también tenemos que pensar, porque cuando se discutió esa ley, o muchas veces cuando se intenta punibilizar todo, y que muchas veces también nos sobregiramos con los discursos y se escuchan cosas como, bueno, frente a esta situación se pide no sé, que apedreen a la persona ¿no? A los pibes, porque bueno, sí, obviamente hay que hacerlos reflexionar sobre lo que hicieron está mal, hay que poder trabajar con esos pibes para que tomen conciencia, porque si no es esto, ¿qué haces? Los excluís, los expulsás y van a exacerbarse, van a seguir haciéndolo. Los meten presos y están ahí, salen y, o sea, ¿qué puedes esperar de ese pibe, ¿no? Entonces digo, como para poder pensar, obviamente siempre escuchar a las víctimas, ver qué es lo que les pasa, brindarles contención, si es necesaria una contención psicológica, pero bueno, también buscar alternativas y buscar, bueno, qué se hace entonces con aquellos que son responsables de la difusión de esas imágenes modificadas por la inteligencia artificial, y que quizás, bueno, se puede cambiar de turno en vez de expulsarlo para que no tenga que cruzarse o convivir con la víctima de ese tipo de cuestiones. Digo, siempre se pueden buscar alternativas. Por eso en este caso yo siento que hay que bajar un poco hacia los padres, las madres. Yo entiendo que muchas veces se preocupan, pero hay veces que se exacerba a través de los discursos y bueno, se plantean este tipo de cuestiones, y no podemos perder de vista que en estos casos estamos hablando de menores de edad, de adolescentes. Entonces también requiere ahí de un abordaje distinto. Digo, pensando en este caso, ¿no? Este caso lo que plantea es la mercantilización de los cuerpos, la cosificación, la exaltación de la misoginia, para que podamos entender que no es un discurso que viene desde muy arriba, y que los pibes obviamente, claro, agarran todos ese tipo de cuestiones, y por ahí es mucho más fácil caerle siempre sobre los pibes. Claro, cuando de arriba te están diciendo, o sea, los cuerpos de las mujeres, los derechos de las mujeres y de las infancias no valen nada. No valen nada, digo, no, esto que vos decís, hay que no caerles directo así con todo el peso, digamos, hay que ver el contexto. Sí, dimensionar. ¿Qué es lo que insisto, no es que nosotras estamos queriendo quitar la responsabilidad a esos varones que hicieron lo que hicieron, pero también poder entender en el contexto en donde esos pibes hacen este tipo de cuestiones, porque nosotras hablábamos de la ESI y de lo que propone la ESI, y lo cierto es que hoy ser empático, ponerse en el lugar del otro, de la otra, es visto como un signo de debilidad. Cuando vos tenés a un presidente de la nación o desde sus medios que te dicen domó a tal persona porque le dijo tal cosa, bueno, esos también no son inocentes.
justamente hoy, ¿por qué querés someter? El sometimiento, domar a otra persona. Bueno, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Claro, anular, yo anulo a la otra persona y me importa un cuerno lo que Lo tenga que para pasa. decir o lo que le pasa. Entonces, me parece que lo que tenemos que empezar es a direccionar hacia quién tenemos que descargar nuestros enojos, nuestras rabias frente a esos discursos. Porque después, en todo caso, lo que hacen estos pibes es un poco lo que decanta de eso que nos dicen desde más arriba. Así que bueno, nada, me parece que estaba bueno el tema porque se había hablado la semana anterior y como nosotras no estuvimos haciendo el vivo, nos había quedado pendiente, pero claramente que es un tema que lo vamos a seguir viendo una y otra vez, insisto, porque hoy existen las herramientas para que ello suceda, tampoco no hay control sobre lo que pasa con las redes sociales, la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, vamos a tener que seguir hablando de estas cuestiones. Así es. Bueno, también traje hoy un tema que había quedado pendiente, en este caso es en el 2024, Sergio Zarra ingresó al lugar de trabajo donde estaba Adriana trabajando, con compañeros, con cámaras, y le dio 37 puñaladas. ¿Sí? Este muchacho, Sergio, fue procesado y desde la justicia, digo, a lo que traigo es esto, ¿no? Que nosotras venimos hablando hace mucho tiempo de que tiene que haber perspectiva de género desde la justicia, y vamos a seguir también hablando de eso. En el tribunal número 7 de Cava lo condenaron, pero con una pena mínima. ¿Por qué? Porque esta persona, Sergio, dijo que estaba muy arrepentido de lo que había hecho y porque era una persona instruida, y aparte también lo que agregaron los jueces Nocetti Achava, me los traje anotados bien, Gabriel Vega y Gustavo Valterini, que también mostraba un interés profundo por acercarse, por ejercer el vínculo de paternidad con la hija que tenían en común, con a la mujer a la que él quiso asesinar. Entonces digo, a todo esto, nos preguntamos, una persona que tiene varias denuncias, porque ya tenía varias denuncias, que no podía ver a su hija, que no tenía vínculo por, obviamente, todos estos episodios de violencia que había sufrido ya Adriana con él, va a su lugar de trabajo, no le importa que lo estén viendo, le da 37 puñaladas. Digo, ¿quién puede considerar que esta persona sea o pueda ser un buen padre? Nosotras siempre venimos hablando de la violencia vicaria, digo, y esto nos parece un modus operandi, ¿no? Que utilizan estos violentos para después poder ejercer y seguir ejerciendo violencia contra esa madre. Digo, claramente esta persona podría, si empieza a tener algún vínculo con su hija, a través de ella seguir violentando a la madre, que se salvó de milagro, porque Adriana se salvó, por suerte. Sí, la verdad es que es increíble este caso, y nuevamente ponemos el foco sobre la perspectiva de género, ¿no? Pensar en la estrategia de defensa de este femicida, o por lo menos intentó matar a su mujer, a su compañera, no lo logró afortunadamente, pero lo cierto es esto, que los jueces no puedan tomar dimensión de lo que significa 37 puñaladas a una persona, y que mostrándose arrepentido, que no puedan dar cuenta de que eso forma parte de una estrategia para poder justamente que le aminoren la pena, y pensar que esa persona puede revincularse con su hija, ¿no?
Digo, me parece que es ahí a donde tenemos que apuntar y donde venimos nosotras trayendo el tema del Poder Judicial a esta mesa, porque, bueno, justamente es el desconocimiento, es no poder entender esto, lo de la perspectiva de género, no poder ponerse en el lugar del otro. Hablábamos de lo de la empatía recién, ¿no? Y no poder comprender, no tener una comprensión de qué se trata el intento de femicidio en este caso. Sí, y teniendo en cuenta nada, esto de vuelta al sistema judicial, no nos vamos a cansar de nombrarlo. Digo, es loco, ¿no? Porque digo, va un varón que dice que le da 37 puñaladas a una mujer y que dice, no, yo estoy arrepentido, listo, te creo. Ahora, una mujer, ¿no? Primero, que tiene que, primero que no le creen, ¿no? Que la someten a un montón de otras violencias. Digo, las mujeres siempre somos las mentirosas y los varones son los que dicen la verdad. Y encima tenemos a funcionarios de gobierno, en este caso a Lozada, que quiere, ¿no?, sacar este proyecto de las falsas denuncias, alegando a esto, a que las mujeres somos unas mentirosas. ¿Y dónde quedan los derechos de las infancias? ¿No? Seguimos vulnerando a las pibas y a los pibes desde chiquitos. Sí, es muy paradigmático cómo enseguida le creen a los varones. Pues, me arrepiento y ya está, suficiente con eso como para considerar de que efectivamente está realmente arrepentido. Pero pasa, por ejemplo, cuando un varón dice, esa es una trola. Sí, y cuando vos decís, es un violento, y no, pero es un buen amigo, pero esto, pero lo otro. No, claramente la palabra del varón con una autoridad que las palabras de las mujeres no tienen, ¿no? Hay que dar cuenta, tenés que tener aval de cada una de las cosas que decís, porque si no estás siempre puesta en sospecha, estamos siempre bajo sospecha. Seguramente lo está inventando, es una resentida, está re loca. Está dolida. A mí me causa mucha gracia, muchas veces lo veo en algunos noticieros, no sé, frente a una separación, le destrozó el auto, no sé, y se preocupan del auto y le dan una entidad, magnifican ese hecho, y sin embargo cuando hablamos de femicidios no se le da la importancia como, me destrozó el auto, me destrozó la vida. No, eso no tiene importancia, porque estamos hablando de las vidas de las mujeres que en este sistema valen muchísimo menos, ¿no? Digo, lo vemos permanentemente con los cuerpos descartables, lo que hablábamos recién de la monetización, de la cosificación. Bueno, no tiene valor lo que una mujer siente a lo que le pase, si sus imágenes están adulteradas por inteligencia artificial y son difundidas en el ámbito escolar, con lo que eso significa para un adolescente. Bueno, no importa, no nos importa qué es lo que le pasa a esas mujeres. Bueno, es lo que nosotras estamos cuestionando permanentemente. Y lo vamos a seguir haciendo. Es la tarea que tenemos y que no podemos no hacer otra cosa, ¿no? Porque nos sale de las entrañas, porque nos molestan, no soportamos, no toleramos las injusticias, cuando yo vi las desigualdades. Cuando yo estaba buscando y vi esto, que por eso lo traje, ves el video de este tipo dándole las puñaladas, vos decís... No, porque basta entonces con arrepentirse. Claro, por eso te digo, o sea, los jueces ven esto, ¿no? Porque él se arrepintió, ya está. O sea, para nosotros es inconcebible. Exigime un poquito más. Claro. Exigime un poquito más, porque así, como vos lo decías, ¿no? A las mujeres que tienen que ir 20 veces a hacer una denuncia para que te crean, que te cuestionen, que si sí, que si no. Bueno, tráeme avales, pruebas. Sí. Bueno, es eso lo que intentamos romper desde este espacio. Nosotras traemos esta agenda que es nuestra, que es propia, con los temas que nos parece que tenemos que seguir discutiendo. Y por ahí pareciera un hecho muy, muy menor, pero que ya que estamos con este clima mundialista, ahora sí, porque estamos en la final del mundo, no podemos escapar de este clima. Pensaba porque justamente había visto un posteo
de lo que había pasado en México con este mundial, que fue una de las sedes organizadoras del mundial, si bien la selección mexicana se quedó afuera hace mucho. Sí, hace mucho. Pero lo que planteaban algunas mujeres de México es que todavía seguían luchando para ser reconocidas como hinchas de fútbol, o como para poder sentarse a mirar el mundial de igual a igual que los varones, ¿no? Y yo pensaba y recordaba en otros mundiales, en otros momentos de nuestro país, que también las mujeres tuvimos que luchar mucho para que finalmente podamos ver sin ser cuestionadas, sin que se nos critique, sin que se nos diga que solamente mirábamos el partido para estorbar, o que no entendíamos nada, que no entendíamos de las jugadas. O para mirar el cuerpo, el físico de los jugadores de fútbol. Sí, se nos ninguneaba un montón a las mujeres con respecto a eso, y fue producto de otras mujeres que empezaron a decir y a querer ganar terreno en un ámbito porque les gustaba, porque efectivamente sí consumían fútbol. Sabemos que hay muchas mujeres hoy que practican, que juegan al fútbol y que lo hacen. Que estudian muy periodismo bien. Deportivo, sí, que son árbitras. Con el deporte, pero que bueno, que hoy yo lo veo, por lo menos es la sensación que tengo, como que está mucho más naturalizado, mucho más homogeneidad en ese aspecto, que hoy no se cuestiona. De hecho, los partidos se miran en familia, ¿no? Y no hay un cuestionamiento, pero en otro momento las mujeres estaban como apartadas, lo miraban en otro lado, mientras los varones tenían la centralidad del living, con la tele, claro, mirando el partido. Y digo, pienso en este tema porque si hoy logramos eso fue producto de que hubo otras que boquearon, porque hay que boquear, porque si no boqueas, sí, hay que ser intensa. Que claro, si no la boqueas, porque pareciera que hoy, como que ya pasó agua bajo el puente, pareciera que esto siempre fue así. No, hay que recordar que en otros momentos no fue así. Yo lo recuerdo que era muy chica, sobre todo en la década del 90, y que no se vivía de la manera en la que se vive ahora. Pero bueno, fue producto de que hubo mujeres que se animaron también a boquear, como digo. Hay que animarse a dar las discusiones, las peleas, y es eso lo que hacemos desde Enredadas. Así es. Así que, digo, bueno, igual teníamos a colación de lo que vos decías de esto, de que obviamente disfrutar, que el mundial y todo, digo, también hay cosas importantes a las que tenemos que estar atentos y atentas, ¿no? Sí, bueno, esta semana se quedaron con las ganas, después de todas las repercusiones de lo que pasó con la bandera de las Islas Malvinas, que justamente lo que puso en el centro de la escena es ese espacio, ese territorio que nos pertenece por una cuestión geográfica, histórica. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei tenía la intención de que esta semana se discutiera en el Congreso, en el Senado de la Nación, una ley que elimina las restricciones para la extranjerización de la tierra. No es que la ley que existe actualmente prohíbe que extranjeros compren parte de nuestro territorio, sino que pone un límite y una serie de requisitos por una cuestión de seguridad nacional, como que esas tierras no puedan estar sobre las fronteras, ¿no? Con lo que eso significa para un país. Y sin embargo, el gobierno de Milei lo que pretende es eliminar ese tipo de restricciones y decir, vengan, compren lo que quieran, si se quieren comprar una provincia entera, porque hay muchos de las corporaciones que tienen patrimonio para poder comprarse una provincia entera. Bueno, claramente que lo que pasó con Malvinas quedó, era muy contradictorio, por un lado, reclamar el territorio de Malvinas, como lo viene haciendo históricamente en nuestro país, como lo hicieron incluso los jugadores de fútbol, y a la vez habilitar una ley
Claro. No hubo senadores, no llegaron a conseguir el quórum para aquellos que levantaron la mano para decir, bueno, sí, queremos recuperar Malvinas, pero vendemos el resto del país. No tenía lógica, no tenía gollete. No tenía gollete y bueno, no pudieron lograr que se sancionara esta ley que pretende el gobierno nacional. Lo van a seguir intentando porque esta ley ya intentaron discutirla 3 veces, no pudieron por distintos motivos. Ahora justo le viene esto con la sábana, con las Malvinas, con la selección argentina, pero lo van a seguir intentando, así que también me parece que ahí tenemos que seguir haciendo un trabajito de hormiga, porque si todos consideramos que las Islas Malvinas forman parte del territorio de nuestro país, no podemos permitir entonces que se lleven la Patagonia, que se lleven Neuquén, que se lleven Tucumán o que se lleven Jujuy. Digo, no tendría lógica y tenemos que poder entender de qué se trata esta ley que intenta votar el gobierno nacional entre Vistas y Payo de Javier Milei, ¿no? Así es. Bueno, ¿tenemos algo más? ¿Ya se sabe, no se sabe quién va a cantar el himno? Sí, por favor, porque como nosotros estamos en vivo, ya hace casi una hora, vieron que esto es así, por ahí ya se dijo quién iba a cantar mañana. Si lo saben, que alguien me lo ponga acá en el chat. Porque queremos saber quién va a cantar mañana el himno nacional en la final con España. Sí, porque aparte ya empezaron a surgir varios nombres. Sí, que la Lali, que no, que la Sole, que Becerra. Hay muchas candidatas, por suerte muchas son mujeres, ¿no? Abel Pinto se coló ahí también entre los que pueden llegar a cantar mañana el himno, pero bueno, nada, lo bueno es esto, que hay muchas mujeres y que a mí todas me parece que está bien. Aquellos cabureros están apostando a Lali porque fue la que cantó en el mundial anterior y bla bla bla. Ay. No sé, hay muchas cosas, digo. Yo que creo en esto como de las cábalas, de la numerología. ¿No? De los números. Total. Está todo. Y también creo en esto. Fíjense ustedes que de la historia, ¿a quiénes sacamos primero? A los ingleses. Con el agua hirviendo. Entonces, elijo creer. Bien. Y ahora estamos casi ahí llegando al final. Sí. Y obviamente no puede faltar nuestra sección de vergüenza ajena. Bueno, la vergüenza ajena número 1 tiene que ver con los operadores que tiene este régimen y Alejandro Fantino como uno de sus máximos exponentes, que no solamente milita el ajuste, sino que también ataca a la cultura, ¿no? El actor Tomás Fonsi había manifestado en una entrevista su preocupación por la falta de laburo, por la falta de ficción, no solamente en la televisión, sino también en el cine, y Fantino salió con un ataque furibundo contra Tomás Fonsi, lo mandó a hacer Uber, a cortar el pasto, ¿no? Como que si estaba desocupado, que bueno, que había que adaptarse a los nuevos tiempos y emprender otro tipo de actividades. La verdad es que Alejandro Fantino muestra una vez más lo miserable que es, ¿no? Y cómo se desvaloriza a la cultura que este gobierno viene atacando desde el primer día, a todo lo que tiene que ver con la cultura. Pero bueno, a los fantinos de la vida nosotras no le damos ni cabida y vamos a seguir apostando por un país en donde podamos trabajar de aquello que nos gusta, de aquellos de lo que nos hemos formado, ¿no? Y también destacar la importancia de la cultura en nuestro país, y bancamos obviamente a Tomás Fonsi y a todos los actores que nos hacen muchísimo mejores a través de sus obras. Así es. Vergüenza ajena número 2. Macri, Milei y Monteoliva son antipueblo. El gobierno de la ciudad prepara un operativo de seguridad con más de 1000 policías y cortes en el Obelisco. Ya pasó, ¿no? En el partido anterior, pero bueno, ahora va a haber más presencia policial. Y digo, qué paradoja. Cuando el pueblo sale a festejar una alegría colectiva, la respuesta de este gobierno es un operativo con control y hasta con represión. Mientras nos siguen ajustando
en educación, en salud, en la ciencia, en la cultura, en lo que son los recursos para las y los ciudadanos. Ellos siguen dando, ¿no? Poniendo mucha plata para la seguridad. Nada, nosotras desde acá le decimos a esta gentuza, porque no sé otra forma, y que las celebraciones del pueblo, así como las calles, manga de caretas. Ahí está, vergüenza ajena número 3, tiene que ver con el vocero presidencial segundo, Adrián Rabier, que cambió sus formas, pero que hay una continuidad por lo desagradable con respecto al vocero presidencial anterior, ¿no? Al uno, a Manuel Adorni. Claramente que este gobierno no tiene nada bueno para decir, y hace una semana, frente a la quita de los subsidios en plena ola de frío, había dicho que las personas, como ya no tenemos derecho a prender la estufa, que nos abrigáramos para estar en nuestras casas, porque después iba a costar hacer frente a las tarifas de luz y de gas, ¿no? Y esta semana sigue con esa miseria, como Alejandro Fantino y tantos otros de este gobierno, hablando sobre el endeudamiento de la familia. Sabemos que es uno de los problemas más importantes que tienen muchas de las familias de nuestro país, que como no, sus ingresos no llegan para cubrir la canasta básica de alimentos, tienen que acudir al endeudamiento, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que dijo el vocero presidencial? Bueno, que el problema es que estas familias no saben administrarse, ¿no? Que están gastando mucho más de lo que les ingresa. Yo creo que lo que tenemos que poner el eje, la discusión, es justamente en la cuestión de los ingresos. Los ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades básicas y por eso muchas familias se ven obligadas a endeudarse, que hoy ya no es solamente un problema de los deudores de estas familias, sino también un problema del sistema financiero, porque no estamos pudiendo pagar esas deudas. Claro. El nivel de morosidad aumentó enormemente y no hacerse cargo de esa situación va a traer problemas, no solamente a los deudores, sino, insisto, al sistema financiero. A nosotras el sistema financiero no nos importa mucho, nos importa mucho más las familias endeudadas, ¿no? Pero digo, si queremos que este sistema funcione, tenemos que dar cuenta de toda esta problemática, porque si no en algún momento va a explotar. ¿Para qué voy a decir que no? Sí. Vergüenza ajena número 4. Un presidente que solo sabe contestar con agresiones. Un socio vitalicio, un hombre de 80 años, cruzó a Milei en el acto por el 172 aniversario de la Bolsa de Comercio, cuando Milei estaba en Narnia, en su mundo, diciendo que teníamos la mejor economía que los que estuvieron antes y zaraza, lo que ya sabemos. Esta persona lo cruzó, vuelvo a repetir, un socio vitalicio del lugar, y le dijo, en otras palabras, deja de fantochear. O sea, no está sucediendo lo que estás diciendo. Bien, en este cruce Milei expresó sobre la IMA en esa ida y vuelta, lo trató de cuca y le dijo que si no le gustaba, que se vaya a vivir a Cuba. Bueno, por esto y por tantas otras cosas, para nosotras, Milei va a seguir siendo una vergüenza ajena hoy, mañana y pasado. Ay, sí. Qué intolerante el presidente, qué intolerante, no se banca una crítica, no se banca que lo contradigan, que lo refuten frente a lo que está diciendo. Bueno, vas a tener que empezar a aprender a convivir con los otros y con las otras que también existen y que también tienen cosas para decir, y que no puede ser que frente a una contradicción a lo que vos estás diciendo, que la primera respuesta es, bueno, sos cuca o andate a vivir a Cuba. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Queremos seguir viviendo en nuestro país, somos argentinos, argentinas, vamos a seguir discutiendo todo. Claro.
No, esa quedó para la historia, gracias Messi. Bueno, terminamos. Llegamos al final, entonces repetimos, pues lo dijimos hoy al comienzo, nos vamos a tomar un receso invernal. Encima se toma el receso invernal, hace 2 semanas que no hace el vivo y encima se toma el receso. Bueno, escuchamos críticas. Sí, nos vamos a tomar 2 semanas, así que vamos a volver en agosto. Seguramente van a pasar un montón de cosas durante estas 2 semanas. No sé, porque viste que julio te prepara y agosto te lleva. Y así llegamos a agosto. Por favor. Hay que ver. Por lo menos quiero llegar a mañana, después veremos. Qué ansiedad. Qué ansiedad. Gente, pasen a lindo mañana. Nada, vuelvo a repetir. Decirlo y después me la mufa. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Disfruten como puedan, con quien quieran, pásenla bien. Vayan a disfrutar, a festejar, así seamos bicampeones o no. Como dije hoy, en tranquilidad, no, efusivos, con algo fresco, con el mate. Yo voy a tomar algo fresco. Con la fresca. Obvio. Cumplan la palabra porque si no van a ser responsables. No, sí, las amo y los hago responsables. Sí. No llegamos a ser bicampeones. Así que nada, nos vemos en 15 días. Gracias por el aguante de siempre. Recuerden que nos tienen que seguir en nuestro Instagram. Ay, sí, por favor. Enredadas. Así que no me estás siguiendo. _, que ya lo voy a hacer. Ya voy a hacer un meme con la carita de Messi. ¿No nos está siguiendo Enredadas? Dijimos que nos íbamos a colgar de todo lo que Obvio, para obvio. llegar a nuestro objetivo. Y el programa también lo pueden ver completo en nuestro canal de YouTube, que es Enredadas, la potencia de la voz. Acá seguimos bancando a la comunicación como una herramienta. Bien, una herramienta de transformación, de disputa, sí, así que vamos a seguir acá con nuestro trabajo y con nuestra mesa de Enredadas. Le mandamos un beso. Vamos Argentina, carajo, vamos, vamos mañana. Chau, chau. Chau.